Iglesia de Dios, paz a vosotros. Pueden ocupar su lugar, hermanos, muchas gracias. Un gusto, hermanos, nuevamente poder saludarles, estar aquí al frente compartiendo un poco de la palabra de nuestro Dios y trayendo, hermanos, este mensaje, el cual pues se ha considerado como algo importante y que espero, hermanos, traiga realmente un provecho en nuestra vida personal, en nuestro ámbito familiar y sobre todo, hermanos, en la iglesia de Dios. El tema que vamos a platicar en esta tarde, hermanos, lleva por título la comunión fraternal. Y es esta situación, hermanos, la que nos lleva a nosotros a analizar este tema. Porque dice la Escritura, hermanos, que en los últimos tiempos, en los tiempos finales, el amor, la caridad se iba a resfriar. Sin embargo, esa manifestación, esa profecía, hermanos, pues no era para la iglesia, sino era para aquellos quienes estaban afuera. Ese enfriamiento de caridad y de amor, pues es para todas aquellas personas quienes no viven en el amor de Dios. Por el contrario, hermanos, a la iglesia le era manifiesto que en los tiempos postreros iban a ser conocidos precisamente por tener comunión. Iban a ser conocidos allá afuera por representar el amor de Dios por medio de la hermandad. Vamos a definir, hermanos, primeramente qué es la palabra comunión. Según el diccionario, hermanos, la palabra comunión dice que es la unión de dos o más cosas que tienen cosas en común. También tiene la respuesta de una comunidad de personas que profesan las mismas ideologías, sean religiosas, políticas, etc. Es decir, es una comunidad que tiene cosas en común, sea en pensamiento, sea a lo mejor en cuestiones físicas. Es una comunidad, a eso se refiere la comunión. Y la palabra fraternal, hermanos, ¿qué creen que signifique? Ustedes que están en una fraternidad. La palabra fraternal es una relación o un afecto, dice el diccionario, propia de hermanos. Así lo define, propia de hermanos consanguíneos, ¿no? Es la relación o el afecto que se tiene, dice, propia de hermanos. Es decir, una relación muy estrecha, muy apegada, muy afectiva. Esa sería la definición. Entonces entendemos, hermanos, por comunión fraternal a la comunidad que tiene esta relación, que tiene esta afectividad como hermandad, como familia. Entonces la comunión fraternal, hermanos, la vamos a definir como la unidad que tenemos en la iglesia, como el amor que se representa al prójimo. Y quiero iniciar, hermanos, haciendo esta pregunta. ¿Qué tan importante, ya que definimos qué es la comunión fraternal, qué tan importante y necesario creen que es la comunión fraternal? ¿Será importante, hermanos? ¿Será necesario? Vamos a analizarlo, hermanos. Y quiero hacerles este ejemplo. En mi familia, hablando de mis hermanos, teniendo esta definición de fraternal, con mis hermanos, mis hermanas, considero que tenemos una buena comunión, porque estamos en comunicación constante, porque pues no pasa de la semana y nos vemos, platicamos, incluso comemos a veces juntos.
Esto ha permitido, hermanos, que lleguemos, a un nivel de confianza en el que si hay algún problema, alguna situación, pues sin ninguna pena podamos decir, oye, sucede esto, pasa esto. Llegamos a un nivel de confianza en el que pues pudiéramos a lo mejor también divertirnos, jugar, pasarla bien. Ese nivel de confianza, de apoyo, pero también, hermanos, ese nivel de confianza para corregirnos, para decirnos, creo que esto que estás haciendo no está bien. O hay que hablar con tal hermano, con tal hermana, porque esto creo que no está bien. Entonces, entiendo, hermanos, que ese resultado al que hemos llegado como confianza ha sido por la comunión, ha sido por esa comunión constante que se ha tenido en la familia. Entonces, entiendo, hermanos, que la comunión es importante, es necesaria para la iglesia de Dios. La comunión es un ejercicio, hermanos, transversal para el Hijo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que no es algo que se pueda hacer solo. Esta es una tarea, hermanos, que compete a una comunidad, a un grupo. Esto no se puede hacer solo, hermanos. Muchas veces escuchamos decir esta frase, a lo mejor la han escuchado o la han dicho, la salvación es personal. Ya sabe, ya conoce. ¿Sí lo han escuchado, hermanos? La salvación es personal. Si quiere, lo va a hacer. Si no, no lo va a hacer. ¿Dónde queda la comunidad, hermanos? Dice la palabra de Dios, vamos a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a notar, hermanos, el por qué es importante la comunión. Primera epístola de Juan, en el capítulo 4, hermanos. Primera epístola de Juan, capítulo 4. Voy a dar lectura del verso 19 en adelante, dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Es personal la salvación, hermanos? Se adquiere personal, pero es necesario, hermanos, que para llegar a la salvación podamos trabajar en comunión. Porque si amamos a Dios, ¿cómo lo manifestamos, hermanos? Por medio del amor al prójimo, es lo que acabamos de leer. Y tan importante es que nos dice, este mandamiento tenemos. Este mandamiento tenemos. Y seguimos leyendo el capítulo 5. Dice el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. ¿Y qué hacemos, hermanos? Y guardamos sus mandamientos. Y este mandamiento tenemos, que si amamos a Dios, amemos a nuestro prójimo. Entonces es una labor y una tarea importante, hermanos, para poder adquirir la salvación, para poder adquirir la virtud de la santidad. Este mandamiento tenemos. Entonces, hermanos, la comunión es necesaria, es importante para poder llegar a esa heredad. Hace un momento platicaba con mi hermano Daniel y me decía esta frase que me pareció muy, muy bonita. Dice, la idea, dice, no es llegar primero, sino es llegar
juntos. Y creo, hermanos, que esa es la enseñanza de la Escritura, que podamos llegar juntos, que esa comunión, hermanos, sea realmente llevado a la práctica, que ese trabajo, hermanos, de hermandad se pueda visualizar, no solo en las palabras, sino se pueda materializar en las acciones. ¿Es importante, hermanos? Sí lo es. ¿Es necesario? Sí lo es. Por lo tanto, hermanos, debemos reflexionar si estamos trabajando en la comunión. Si la comunión con nuestra fraternidad, con otra fraternidad, con nuestro ministerio, con nuestra familia, ¿cómo está esa comunión? ¿Es constante? ¿Está dispersa? ¿Está fuerte? ¿Está fortalecida? ¿Está debilitada? Reflexione cómo está esa comunión. Si hemos considerado que es importante, entonces entendemos, hermanos, que necesitamos trabajar en ello. Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Dice así el verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuánto te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Quisiera, hermanos, que noten quién está haciendo esta pregunta. Dice: entonces los justos preguntarán: ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuáles fueron estas acciones que hicimos para poder recibir del rey pues tal agradecimiento, tal reconocimiento? Porque lo que hicimos fue amar a Dios, fue procurar obedecer su ley, fue procurar obedecer el mandamiento. Pero implícitamente, hermanos, en el mandamiento estaba el amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo habían comprendido, a lo mejor no de manera directa. Entonces se les aclara y les dice el rey: por cuanto se lo hiciste a ellos, a uno de estos mis hermanos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Entonces confirmamos, hermanos, es importante la comunión para poder tener esa heredad, para poder adquirir, hermanos, la virtud de la santidad. Es parte de la tarea amar, es parte de la tarea ayudar, es parte de la tarea, hermanos, procurar, cuidar, sanar a nuestros hermanos. Con el mismo amor, hermanos, con el que amamos a Dios, porque por cuanto lo hacemos a ellos, Dios recibe también, hermanos, esa acción de amor para con nosotros. Entonces confirmamos, hermanos, que es importante la comunión. ¿Estamos de acuerdo, hermanos?
¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Es necesario, importante. Segunda pregunta, hermanos, para poder entender más a fondo qué es la comunión, vamos a irnos un poquito al pasado. Y la pregunta sería, ¿cómo vivía la comunión la iglesia primitiva? ¿Qué era para ellos la comunión? ¿Cómo lo manifestaban? ¿Cómo trabajaban? ¿Qué era para ellos la comunión? Para poder entenderlo. Amén. Hechos capítulo 2. Es un pasaje que miren, ya varios se saben hasta de memoria. Hechos capítulo 2, dice el verso 41 hasta el 47, dice así. Hechos capítulo 2, verso 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y en qué, hermanos? Y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes. Y tenían todas las cosas comunes, como la definición de comunión, hermanos. Y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hermanos. Qué hermosas escenas, hermanos, podemos imaginar al dar lectura a estos pasajes. Imagínense, hermanos, esas escenas. Y compartían el pan, y vendían sus haciendas, y las repartían para todos por igual. Y cantaban unánimes, y estudiaban. Y queremos pensar, hermanos, por lo que dice la narración, que la gente a lo mejor que estaba de fuera veía eso y decía, y cada día, no, qué bonita familia, yo quiero también disfrutar de eso. Mira cómo se llevan esos hermanos. Imagínense las escenas, hermanos. Ha de haber traído mucha bendición en los hogares, en las casas de aquellas familias de la iglesia. Ha de haber sido, hermanos, mucha bendición de poder vivir, hermanos, o experimentar esa verdadera comunión. Y hay algo más importante, hermanos. Vamos al capítulo 4. Ahí, adelantito. Capítulo 4, versículo 31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y la multitud de los que habían creído, ¿cómo eran, hermanos? ¿Cómo eran? De un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas eran comunes. Todos, hermanos, eran o tenían un solo corazón. Todos tenían un alma. Esa, hermanos, debería de ser una regla importante dentro de nuestra comunidad, la Iglesia de Dios. Tener un solo corazón, una sola alma. Y será coincidencia, hermanos, cuando dice la palabra de Dios, amarás al Señor
de todo tu corazón, de toda tu alma. ¿Será coincidencia, hermanos? Porque es necesario adquirir un corazón para todos. ¿Qué será tener un corazón, hermanos? Un alma. ¿Qué significará, hermanos? ¿Qué representa el corazón en nuestra vida biológica, física, hermanos? ¿Qué representa el corazón? La vida. Es el centro donde se bombea la sangre, el oxígeno se distribuye a todo el cuerpo. Representa la vida. Y en la palabra de Dios pone al corazón como algo central, tanto que incluso el entendimiento lo refiere para el corazón. Dice que los pensamientos salen del corazón, haciendo una singularidad entre la mente y el cuerpo. Por eso dice un solo corazón y una sola alma. ¿Tenemos, hermanos, un solo corazón? ¿Tenemos una sola alma, hermanos? Porque así era la iglesia primitiva. De esa manera lo manifestaba. Y cuando refiere la Biblia que eran de un solo corazón, representa, hermanos, esa unidad que tenían. Mi vida igual a la tuya. Y si tú mueres, yo muero. Y si tú te entristeces, yo me entristezco. Y si tú te alegras, yo me alegro. Y si a ti te duele mucho, a mí me duele más. Un solo corazón, hermanos. Dice la palabra de Dios que tener un solo corazón, hermanos, es también conocerse, es saber acerca de nuestra vida, es amarnos a nosotros mismos. Por eso refiere la Escritura, hermanos, que amar a nuestro prójimo debería de ser semejante a amarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto me amo yo? ¿Qué tan importante es mi vida para poder llevarla, hermanos, a la vida de otras personas, para hacerla igual a la vida de mi hermano, de mi hermana? El mismo valor de mi vida es el mismo valor que tiene el de mis hermanos. Es tener un solo corazón, una sola alma. Nuestros sentimientos, nuestras decisiones, hermanos, también están semejadas a nuestro corazón. Cuando llega alguna oportunidad a nuestra vida y decimos voy a consultarlo, voy a meditarlo, voy a pensarlo, nuestros sentimientos, nuestra mente empiezan a analizar si es realmente importante, si es necesario, si vale la pena o no vale la pena tomar esta decisión. Cuando decimos sí, es porque lo hemos considerado. Cuando decimos no, es porque también hemos considerado nuestra decisión. Tener un solo corazón, hermanos, en comunidad, es estar de acuerdo en las decisiones. Es porque ya todos lo hemos considerado, porque estamos de acuerdo que así vamos a hacerlo. La iglesia primitiva, hermanos, queremos pensar, por lo que narra la Escritura, que era la manera en la que se desenvolvían. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Y vamos todos hacia el mismo camino. Y vamos a trabajar todos hacia el mismo objetivo. Queremos pensar, a lo mejor, si había uno o dos que decían, yo no estoy de acuerdo. ¿Será que había, hermanos? Yo pienso que la fuerza de la unidad que había en la mayoría hacía que esos dos, tres estuvieran ahí presentes, estuvieran ahí también unánimes. Pero era porque había un solo corazón. Una sola alma, hermanos,
también habla de la comprensión, del respeto, de la confianza. Porque a pesar, hermanos, hablando del alma, del cuerpo, de las distintas maneras en las que se manifiesta nuestra corporalidad, también en comunidad, hermanos, tenemos distintos pensamientos, distintas ideas, distintos trabajos, hermanos. Hablando, por ejemplo, de las directivas, está el presidente, está el vicepresidente, está el secretario y en algunos está el tesorero. ¿Y cuál de los cuatro es más, hermanos? Ninguno, son un equipo de trabajo. De eso habla también, hermanos, el tener una sola alma, el respeto, la confianza, la comprensión, el servicio, el que el cuerpo se dirija hacia un mismo rumbo. Haciendo esa analogía de la Biblia, si la mano dijere, es que yo quiero ser cabeza, no porque es mano, y no porque sea menos, sino porque tiene una labor, sino porque tiene un trabajo, y es importante. Así, hermanos, nuestra comunidad, nuestra iglesia, con sus diferentes habilidades, con sus diferentes pensamientos, criterios, caminamos hacia el mismo rumbo. Eso es, hermanos, llegar a la verdadera comunión. Comprender, tolerar, respetar, es tener una sola alma y un solo corazón. Esa era la manera, hermanos, en la que la iglesia primitiva manifestaba la comunión. Por lo que alcanzamos a leer, pues era algo hermoso, hermanos. ¿O no lo creen así? Era algo hermoso, hermanos. La siguiente pregunta, hermanos, sería, ¿cómo ustedes consideran que es la comunión de la iglesia en la actualidad? Ya vi rostros como que hicieron, no sé qué significa, hermanos. ¿Cómo creen o cómo consideran que es la comunión de la iglesia en la actualidad? Hace un rato mencionaba sobre los últimos tiempos y decíamos que el amor de muchos se iba a resfriar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice que en los tiempos finales vendrán, dice, amadores de sí mismos, vanagloriosos. Vendrá gente que no tendrá compasión, que no tendrá amor, que no tendrá misericordia. Vamos a leerlo, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Fíjense la recomendación del apóstol Pablo, hermanos, a Timoteo. Muchas veces, hermanos, escuchamos en algunos mensajes decir que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos peligrosos, que vienen tiempos muy complicados para la iglesia. Precisamente, hermanos, por lo que estamos leyendo, por lo que hicimos mención acerca del enfriamiento de la caridad. Sin embargo, también hicimos mención, hermanos, que para la iglesia de Dios también hay una promesa, que la iglesia de Dios no iba a estar en esta condición, hermanos. Y si nuestra condición es esta, entonces tal vez no seamos iglesia de Dios. Dice el verso 10, y esto va para nosotros, pero tú,
Tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Mas tú has comprendido algo distinto. La iglesia de Dios no es así, hermanos, no es amadores de sí mismos, no son vanagloriosos. La iglesia de Dios ha recibido otra instrucción. Y cuando preguntamos cuál es la comunión de la iglesia, hermanos, es triste ver los rostros y hacer cuando debería de ser, hermanos, con alegría, con ánimo, como en los tiempos antiguos. ¿Cuál es la recomendación, hermanos? Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y que no te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pero tú persiste. No dejes que se enfríe esa caridad, no dejes que se enfríe esa comunión. Procura, manténla, fortalécelo. Eso es importante. La comunión, hermanos, es importante en todo momento. Pudiéramos pensar que a lo mejor la iglesia pasa por malos tiempos, por malos momentos, pero la comunión debe estar presente tanto en los buenos momentos como en los malos momentos. Así como hay comunión, hermanos, y nos sentimos contentos cuando se realiza algún convivio, alguna comida. Ahorita que hay cambio de directivas, pues es alegre escuchar a las hermanas decir, vamos a hacer nuestro convivio de la femenil. A los varones decir, ya está el borrego para el convivio de la varonil. Los niños ya tenemos planeado esta actividad porque queremos que convivan. ¿Sí o no, hermanos? Es alegre. Pero aún es más alegre, hermanos, también cuando surgen situaciones difíciles en la iglesia. Y de pronto llega un mensaje y dice, hermanos, no tengo para comer. ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué sucedió, hermanos? Yo llevo la comida el lunes, yo el martes. ¿Se acuerdan? Yo el miércoles, yo el jueves, y hasta el sábado, domingo. Y otro hermano se enfermó, hermanos. Y continuemos con el alimento. Yo el lunes, yo el martes, yo el miércoles. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? ¿Sí o no? También es hermoso. Cuando la comunión se manifiesta, hermanos, tanto en los buenos momentos como en los malos. En las alegrías, en las tribulaciones. Entonces, hermanos, podemos entender que a pesar de que vengan malos momentos en la iglesia, la comunión no debe de perderse. La comunión debe de estar presente en todo momento, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, que su iglesia crezca, así como en la iglesia primitiva, cada día se sumaban más por lo que veían. Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado,
que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo conocerán a la iglesia? Si tuvieres amor los unos con los otros. Cada día se sumaban más, decía en la antigüedad. Y estas son las acciones, hermanos, por las que la gente valora, hermanos, el amor de Dios, porque es manifiesto el amor en el prójimo. Porque es manifiesto, hermanos, la verdadera comunión que pide nuestro Dios para su iglesia. Y que cada día se vayan sumando más. Esa es la voluntad de Dios, que su iglesia crezca. Y si la herramienta, hermanos, es la comunión, debemos seguir trabajando en ello. ¿Cómo es la comunión en la actualidad, hermanos? No es mala, hermanos, no lo vean así. Hay comunión, pero necesitamos seguir trabajando. Que no esté en nuestro pensamiento, no hay comunión, hermanos, porque sí lo hay. Pero necesitamos trabajar más. Necesitamos esforzarnos y seguir creciendo en este ámbito que es la comunión fraternal. ¿Cómo podemos fomentarlo, hermanos? ¿Cómo podemos fomentar la comunión en nuestra iglesia? Leíamos en Hechos capítulo 2, que he considerado, hermanos, como un punto importante para fomentar la comunión. Decía que compartían el alimento. Y quiero hacer mención de este punto como algo importante, hermanos, el compartir el alimento. Este momento, hermanos, en el que nos sentamos a la mesa con 2, 3 hermanos y que a lo mejor es el cafecito con la galleta y hay una plática amena. ¿Cómo se sienten, hermanos? Muy bien. Y esto es por muchas razones. El alimento, hermanos, es una necesidad básica del hombre, que trae también consigo algunas reacciones en el cuerpo, de saciedad, de tranquilidad. Y esto propicia, hermanos, que las pláticas dentro de una comida puedan ser en confianza. Puede haber más confianza. Propicia también, hermanos, una plática más atenta. Porque actualmente nos sucede que cuando platicamos, hermanos, ¿qué pasa? Espérenme, hermana. ¿Sí o no, hermanos? ¿Pasa o no pasa? Pero cuando estamos en comida, hermanos, hay más atención, hay más confianza. El cuerpo está prácticamente, hermanos, entretenido en su saciedad de la alimentación. Por lo tanto, la razón empieza a surgir para poner atención, para poder escuchar, para poder abrirse a la confianza. Por eso considero, hermanos, importante el repartimiento o el compartir el alimento. Esta acción, hermanos, dentro del diccionario, refiere la palabra como comensalidad. La comensalidad es compartir el alimento. Entonces necesitamos, hermanos, compartir el alimento. Necesitamos tener esas pláticas atentas, amenas, en confianza, que nos permitan seguir procurando la comunión. Además que físicamente, hermanos, pues la comida reduce el estrés, reduce las cargas de pensamientos negativos. Entonces propicia a que la plática sea mejor. Y está comprobado científicamente. Decía por ahí también el estudio que leí, hermanos, si también quieren tener un tip más, decía ahí que
que la comensalidad o la acción de compartir el alimento en una plática en confianza también reduce la obesidad. ¿Sí? Entonces hay que practicar la comensalidad, hermanos. Compartir el alimento material y el alimento espiritual en un mismo momento. ¿Cómo fomentar la unidad, hermanos? Vamos a compartir el alimento. Por ahí tenemos 3, 4 cafés pendientes. Que no sigan estando pendientes. Que podamos, de verdad, hermanos, dar importancia a este punto. Número 2, hermanos, también leíamos en Hechos, capítulo 2, que vendían sus posesiones y las repartían. ¿Quién está dispuesto, hermanos, a vender su terreno para darle la mitad a un hermano? ¿Quién, hermanos? Nadie levantó la mano. Se refiere, hermanos, se refiere al apoyo, al amor, al prójimo, a la necesidad. Cuando hay necesidad de algún hermano, de alguna hermana, y está en nuestras manos poder hacerlo, hagámoslo, hermanos. Decía un lema que tuvimos en un trimestre anterior: no nos cansemos de hacer el bien. Hagámoslo si tenemos la oportunidad, hermanos. Eso también fomenta la comunión fraternal. Eso también fomenta, hermanos, el amor al prójimo y, como vimos hace un rato, el amor a nuestro Dios. Número 3, hermanos, también parte de la comunión hay algo importante y es la corrección. En la comunión también, hermanos, es importante entender que puede haber la corrección. Si queremos nosotros ayudar a nuestro prójimo, también debemos procurar que nuestro prójimo crezca, que nuestro prójimo se fortalezca, que llegue a la santidad y que frente a una equivocación, a un pecado, hermanos, podamos ayudarlo. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si hubiera alguna situación, si hubiera alguna situación incómoda que llevó a lo mejor a enemistar a dos hermanos, pues es necesario, hermanos, buscar la reparación, corregir. Y si eso se corrige, hermanos, hemos ganado a un hermano. Pero no lo vamos a saber, hermanos, si no lo hacemos. Es que el hermano es así, es que la hermana es así, que no escucha. No lo vamos a saber, hermanos, si de nuestros labios nunca sale perdón. No lo vamos a entender, hermanos, hasta que llegue ese momento. Solo así, hermanos, podremos ganar a un hermano. La corrección es importante. Hacerle ver a nuestro hermano, a nuestra hermana, que su vida a lo mejor no está siendo la más adecuada y que por amor a él, a ella, queremos que se fortalezca, queremos que cambie. Y si está en nuestras manos hacer algo para ayudar, no nos cansemos de hacer el bien. Persiste tú en lo que has aprendido. Las enseñanzas de la Escritura, hermanos, nos llevan a lo mismo. Nos llevan
a poder practicar, hermanos, este amor al prójimo, y que por ende es practicar el amor a Dios. La intervención, hermanos, fraternal, la intervención fraternal en la corrección, hermanos, también nos hace comprender, como lo que decíamos en un principio, que la comunión no se puede hacer solo. Esta intervención de corregir nos permite entender, hermanos, a diferencia de otras personas, que nosotros no estamos solos y que necesitamos ayudar a nuestros hermanos. ¿Qué pasó cuando Dios preguntó por Abel? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Cuando nos pregunten, ¿y tu hermana? ¿Y tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Responderemos lo mismo, hermanos? ¿O estaremos prestos a decir, mi hermano está en una situación, pero estamos prestos a ayudar, estamos prestos a corregir? Nosotros sí somos guardas de nuestros hermanos. Por eso es necesario intervenir en el amor fraternal para corregir a nuestra familia, hermanos. 4. Debemos centrar nuestra comunión en una obra en común. Decía la palabra de Hechos que tenían cosas en común, y lo vimos constantemente en la narración que leímos. Primera de Corintios capítulo 1. Os ruego, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Trabajar juntos, hermanos, pensar en un mismo objetivo, eso también promueve la comunión. Tener objetivos claros, saber hacia dónde vamos a caminar, qué vamos a hacer. Eso permea y promueve, hermanos, la comunión. Que podamos nosotros tener ese mismo parecer, ese mismo pensamiento, siguiendo la orden divina de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. ¿Hacia qué vamos a trabajar? Preguntaba a nuestro hermano acerca del concilio. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Estamos dispuestos? Porque es un trabajo que requiere comunión. Es un trabajo que requiere todas las manos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Que requiere todas las mentes, desde los más pequeños hasta los más grandes. Que requiere que todos estemos en una misma mente, en un mismo parecer, que tengamos un mismo corazón, una misma alma. Y así, hermanos, es toda la obra de Dios, en todo momento, caminar en comunión. Evitar, hermanos, rumores, evitar chismes, evitar negatividad. Decía el verso, que no haya entre vosotros disensiones. Evitar es que el hermano, es que la hermana, es que yo oí, es que yo escuché. Vamos a caminar juntos, hermanos, hacia adelante. Y si uno o dos a lo mejor no quieren seguir, estamos prestos en la oración, porque sabremos que han de seguir, que han de caminar en algún momento cuando la voluntad de Dios se manifieste. Es necesario, hermanos, que trabajemos esta parte importante de tener obras en común. Número 5, hermanos, practicar el perdón. Segunda de Corintios,
capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, hermanos. Ha puesto en nosotros una virtud importante, el ministerio de la reconciliación. Es decir, cada uno de nosotros, hermanos, tiene la virtud de parte de nuestro Dios para poder predicar el Evangelio y reconciliar a una persona con nuestro Dios. Porque dice la Escritura que antes éramos enemigos de Dios, mas por el sacrificio de Cristo hemos sido reconciliados en amistad con Dios. Pero ese ministerio también lo ha adquirido para cada uno de nosotros. Tenemos la virtud, hermanos, de poder hacer que alguien se reconcilie con Dios. Por lo tanto, somos, hermanos, la muestra viviente de que el perdón existe, de que el perdón se puede manifestar. ¿Cuántas veces, hermanos, ya en este año en el que termina los trabajos, salió de nuestros labios perdón? Recuerde, pase a su memoria, ¿cuántas veces salió, hermanos, en este año? 1, 2, 3, ninguna. ¿Cuántas veces, hermanos, procuramos la reconciliación? Practicar el perdón es curar, es buscar sanar y curar, hermanos, las relaciones donde hay conflicto. Es buscar o querer restablecer, hermanos, la relación de hermanos, la relación fraternal. Si queremos y ansiamos, hermanos, la comunión, debemos practicar el perdón. Porque podemos caminar juntos, hermanos, pero mirando hacia otros rumbos cada quien. Y el objetivo es mirar todos en un mismo sentido. Es necesario, hermanos, que practiquemos el perdón. Estamos a tiempo de hacerlo. Tenemos vida, podemos hablar, tenemos salud. Practiquemos, hermanos, el perdón. Es algo importante que sana, que permite, hermanos, también la confianza y que nos abre, hermanos, también a tener una nueva visión de lo que realmente significa el amor. El perdón es la manifestación concreta, hermanos, del amor de Dios. Y si no lo hemos experimentado, entonces tal vez estemos lejos de conocer el amor de Dios. Vamos a procurar, hermanos, trabajar en el perdón. Gracias, hermanos. Que todo esto sea llevado a la práctica. Número 6. Y por último, hermanos, quisiera terminar con este punto para fomentar la comunión. Y que a lo mejor va a ser sencillo esta tarea y que esta sí quiero, hermanos, que se la lleven en todo momento. Job, capítulo 29. Si puede poner, hermano, la otra versión. Se puede poner en la pantalla. Job, capítulo 29. Verso 24 dice así en esta versión que tenemos, hermanos. Job, capítulo 29, verso 24. Si me reía con ellos, no lo creían.
y no abatían la luz de mi rostro. ¿Podemos leer esa versión, hermanos, todos juntos? ¿Cómo dice? En este capítulo Job empieza a narrar sobre su postura. Dice, cuando yo era joven y tenía el Espíritu de Dios, mis palabras, dice, yo las daba a aquellos y no se contenían con mis palabras. Querían escuchar mis palabras eran como lluvia y ellos abrían, dice, la boca para recibir esa lluvia. Y dice este versículo, y cuando yo les sonreía, no dejaban de ver mi rostro alegre. Esa es la tarea que quiero que se lleven, hermanos. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con una sonrisa. Que trabajemos con alegría. La sonrisa, hermanos, también trae reacciones al cuerpo. La positividad fortalece el ánimo y nos contagia de alegría, ilumina a otros. Fíjense todo lo importante que trae una sonrisa, hermanos. Si estamos en comunión, si estamos gozosos, vamos a manifestarlo, hermanos, con una sonrisa. Es una forma, hermanos, una forma tangible de decir, tenemos comunión. Estamos en comunión. Salmos 126. Salmo 126. Dice el verso 2, entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanzas. Entonces dirán entre las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Se llenarán nuestros rostros de risas, de alegrías, y cuando la gente vea dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Se siente contento, hermano, de pertenecer a la iglesia? ¿Se siente alegre de tener a la familia de la iglesia de Dios? Vamos a trabajar, hermanos, en la comunidad fraternal. Nos espera mucho trabajo, hermanos, con respecto a este punto. Y esperamos verdaderamente que lo llevemos a la práctica. Que no se quede nada más en las libretas anotadas, hermanos. Sino que esto pueda llevarse, hermanos, a la práctica. Regálenme una sonrisa, hermanos. Empecemos a trabajar la comunión, hermanos, con una sonrisa. Cuando salgamos a saludarnos, vamos a salir con ansias de saludarnos, hermanos. Que no esté nuestro hermano copastor o nuestro hermano pastor. Hermanos, vamos a salir. Hermanos, ya salgan. Es porque nos nace y queremos estar en comunión. Quiero cantar, hermanos, con ustedes una alabanza para finalizar este mensaje, porque este canto trae este mismo mensaje para cada uno de nosotros. Himno 168 lleva por título, Dame la mano, hermano. Que resume, hermanos, todo lo que platicamos, que resume todo lo que reflexionamos y analizamos en este momento. En la mañana lo cantábamos con nuestro hermano Abel y analizaba, hermanos, la letra, y es verdaderamente todo lo que nuestro Dios nos quiso decir en esta mañana, en esta tarde, perdón, para todos nosotros.
Himno 168, dame la mano, hermano. Y vamos a cantarlo, hermanos, con alegría, con ánimo. Vamos a cantarlo en comunión, como es menester de los santos de la Iglesia de Dios. Dame la mano, hermano, y permanezca la paz. Y entre vosotros, mi hermano, siempre hay amor fraternal. Dame la mano, hermano, y escucha con atención. El que no ama a su hermano, aún no conoce al Señor. Solicito y guardando la unidad de la paz, con una mansedumbre, paciencia y fe soportar. Un mismo espíritu y cuerpo, somos llamados a ser en una misma esperanza, cumplamos ese deber. Toma mi mano, hermano, la fuerza está en la unidad. Dejemos murmuraciones, cuidemos de nuestro hablar, no señalemos, hermano, porque el Señor juzgará. Dame la mano, hermano, y el Padre nos sostendrá. Solicitos y guardando la unidad de la paz, con humildad, mansedumbre, paciencia y fe soportar, un mismo espíritu y cuerpo, somos llamados a ser en una misma esperanza, cumplamos ese deber. Amén, hermanos. Que sea este nuestro pensamiento en todo momento. Buscar, llegar, hermanos, a tener un solo corazón, una sola alma, una misma mente, un mismo parecer. Y venga lo que venga, hermanos, a nuestra vida, nos mantengamos firmes en la comunión fraternal. Paz a vosotros, hermanos.